a caballo, a pie o en bicicleta. Esa es la forma de hacer el Camino de Santiago y conseguir la indulgencia plenaria cuando se llega a la Catedral de Compostela. Bienvenidos, queridos amigos, estamos haciendo hoy el Camino de Santiago en la provincia de Palencia. Vamos a ir encontrando joyas del románico y localidades muy importantes turísticamente hablando, tanto si van a hacer ustedes el Camino de Santiago como si no lo van a hacer o van a ir en coche, lo que ustedes quieran, pero desde luego son localidades que uno no se puede perder. Yo lo hago con esa razón. Es el momento en que los peregrinos, por la temperatura, se echan ya a la carretera, al camino, y intentando llegar hasta Santiago, unos por etapas, otros directamente hasta la Catedral de Compostela. Nosotros vamos a comenzar nuestro programa para que no pierdan detalle de esos edificios religiosos que no se pueden perder mientras hacen este Camino de Santiago por la provincia de Palencia. Queridos viajeros, esto es Tiempo de Viajar, comenzamos. El estilo románico y la ruta jacobea van unidas, la una con la otra. Tan importante empezó a ser el Camino de Santiago, esta ruta que desplazó a las de Roma y Jerusalén. Tenemos que empezar por el principio. Santiago el Mayor, apóstol de Cristo. Cuando muere Cristo, todos los apóstoles empiezan a predicar por diferentes lugares. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, lo hace por Jerusalén, pero allí tiene la oportunidad de embarcar en un barco de mercancías y llegar hasta la costa española. No se sabe muy bien si fue algún puerto del Al-Ándalus. Lo que está claro es que sí que llegó hasta la zona de Galicia, hacia las zonas de Iria Flavia, en la provincia de La Coruña, que está al lado de la localidad de Padrón. Fue predicando por toda España el apóstol Santiago y de nuevo volvió a Palestina. En las épocas del emperador Agripa fue decapitado porque estaba prohibido el ir predicando la religión cristiana. Bien, una vez que han decapitado al apóstol Santiago, lo que hacen dos de sus discípulos es coger el cuerpo y trasladarle de nuevo a España. ¿Por qué? Pues porque se decía que tenían que estar enterrados los apóstoles donde habían predicado. Al hacerlo él en España, pues lógicamente lo traen aquí. El féretro que contiene sus restos va viviendo diferentes vicisitudes, lógicamente, hasta que cargado en un carro de bueyes se para en un punto de unos montes. Eso, a partir de ahí ya no pasan, y es el lugar donde se hace una pequeña capilla que más tarde será la gran catedral de Santiago de Compostela. Como eran momentos difíciles por las guerras en el Al-Ándalus, hubo que esconder el cuerpo, el féretro, de forma que hubo un declive ahí en el siglo VI. Pero en el siglo VIII de nuevo resurge, lo hace de manos del beato de Liébana, y de nuevo la
ruta jacobea se pone en marcha. Así que, como ven ustedes, esto es tan antiguo como los tiempos. En nuestro Camino de Santiago vamos a parar en primer lugar en la localidad de Fromista. Este Camino de Santiago, que va atravesando toda la provincia de Palencia, de oeste a este, esta sería la primera localidad en la que yo desde luego haría un alto. Lo haría en la plaza de San Martín para ver esta iglesia de San Martín de Tours, una iglesia del año 1066. Esta iglesia se la debemos a Doña Mayor, que era la viuda de Sancho III de Navarra. Y ella, con su dinero y sus bienes, fue favoreciendo esta iglesia que formaba parte de un monasterio benedictino. Era habitual en el Camino de Santiago ir haciendo este tipo de iglesias románicas, pero esta en concreto es mucho más parecida a San Isidoro de León, a la Catedral de Jaca o incluso a la propia Catedral compostelana. Así que vamos a ver la joya entre las joyas, monumento nacional. Y esta iglesia, como pueden ustedes ver, tiene 3 naves en planta basilical. Tiene un cimborrio que desde fuera se ve octogonal. Aquí nos parece una cúpula. Es una forma de darle luz a toda esta iglesia. Vemos una importante altura que tienen las naves con bóvedas de medio cañón y arcos fajones para sujetar el peso de esas bóvedas, y también que van a descansar esos arcos sobre grandes columnas, conjuntos de columnas. Es una iglesia espectacular que ha sido restaurada en el siglo XIX. La verdad es que se estaba cayendo, y si en aquel momento nada más declararla monumento nacional no intervienen, hoy no existiría la iglesia. Así que yo estoy a favor de esta restauración que se hizo piedra a piedra, numerándolas para poderla reconstruir tal y como la vemos, fiel al inicio de su construcción. La cabecera de la iglesia está formada por 3 ábsides. El central es mucho más grande que los 2 laterales, igual que las naves. La nave central nos ofrece en ese ábside un Cristo del siglo XIII, un crucificado magnífico. Tenemos una imagen del siglo XIV de San Martín de Tours, que es quien le da el nombre a esta iglesia, y tendríamos que tener otra imagen del apóstol Santiago, pero que actualmente está cedida a una exposición que se está celebrando en la capital compostelana. Bien, como pueden ver, la luz que tiene esta iglesia es muy importante, y otra parte importantísima es la decoración de los capiteles. Muchos de ellos con motivos vegetales, no significan nada, simplemente adorno. Pero tenemos otros donde sí estamos hablando del bien y del mal, esa doctrina cristiana que había que impartir a todos los que se acercaban hasta estas iglesias. El bien, pues representado por figuras buenas, por palomas, por aves, que todos entendemos como buenas. Y el pecado representado por animales como la serpiente, el lobo, el león, otro tipo de animales como todos estamos viendo. Bien, aquí tenemos que destacar diferentes capiteles. La gente medieval de aquella época conocía muy bien las fábulas, y una fábula de Esopo, la de la zorra y el cuervo, está representado en un capitel magníficamente labrado. Otro quizá el más importante, a mí me parece espectacular, es la adoración de los reyes, cómo están las figuras centrales de la Virgen San José y el Niño, y los reyes que ya están allí adorando, que están en los laterales de ese capitel.
Así vamos a encontrar capiteles historiados en prácticamente toda la iglesia. Las marcas de cantería, no es fácil verlas, pero sí que existen, ¿eh? Ya saben que los canteros, según las piedras que trabajaban, les ponían su propia marca para saber lo que tenían que cobrar en función de lo que habían trabajado. Esta iglesia destaca también, aparte de por sus ventanas, por el ajedrezado interior. Lo normal es encontrar ese ajedrezado en los exteriores, pues aquí también lo tenemos dentro. En la parte exterior tenemos más de 300 canecillos representando diferentes animales. Están justo debajo de la cornisa, también magníficamente labrados. La interpretación de la doctrina cristiana en esos canecillos, la verdad es que tendríamos que estar aquí tiempo y tiempo para poderles narrar, pero todo tiene su sentido. Diferentes portadas, siendo la portada principal la más decorada, dentro de lo que es la sobriedad del románico del siglo XI. Pero también vamos a encontrar esas puertas con columnas y sus capiteles, algunas de ellas más deterioradas por la climatología de esta tierra, que todos sabemos que es bastante dura y bastante complicada, y eso nos hace que se vaya desgastando. Ahí vamos a ver esos tres ábsides por la parte de fuera, magníficos, con sus columnas y también con sus capiteles. Vamos a ir viendo las diferentes puertas, porque en definitiva la iglesia tiene 4 puertas para poder acceder. Se utiliza una lateral para poder entrar a la iglesia, a visitarla y a sellar la Compostela, porque en este sitio nos ponen el sello. Así que, queridos viajeros, ¿qué decirles de esta iglesia, que es quizá la joya del Camino de Santiago? Una de las joyas más importantes, sin lugar a duda. Hay que destacar las 2 torres que tiene la iglesia, que no es habitual en el románico, pero sí que les puedo decir que su fábrica es de la fecha de la construcción, en el siglo X, siglo XI aproximadamente. Al final el convento de San Benito desaparece y queda, como pueden ustedes ver, la iglesia que podemos disfrutar. No se lo pierdan, acudan a Fromista, hay mucho más que ver, pero yo, como ejemplo del Camino de Santiago, escojo sin lugar a duda la iglesia de San Martín de Tours. Saliendo de Fromista en dirección hacia Carrión de los Condes, por lo tanto siguiendo el Camino de Santiago de Palencia, nos vamos a encontrar con Población de Campos. Es un pueblecito que llama la atención por la torre de su iglesia, pero ya hablamos de una iglesia del siglo XVI. Yo he querido parar aquí para enseñarles a ustedes 2 ermitas. Una de ellas, esta en la que estamos ahora, es la ermita de Nuestra Señora del Socorro. Parece ser que formó parte de la iglesia de San Juan, pero esa iglesia desapareció completamente en el siglo XVIII. Esta ermita actual era una capilla de aquella iglesia, que sí que se ha conservado. Estamos hablando de elementos románicos que vamos a poder encontrar, porque hay canecillos, hay capiteles también decorados, propios del románico, pero ya tenemos que irnos hacia el gótico, porque ya estamos hablando de los siglos XII al XIII.
En el 13 entra el estilo gótico y lo tenemos en la puerta de entrada con ese arco típicamente gótico. Las bóvedas ya son de crucería. Como ven ustedes, van a encontrar una planta salón donde en la parte del altar mayor se encuentra una virgen. Bien, pues ahí se da culto a esta virgen, que su festividad es el 8 de septiembre y donde la auténtica Virgen del Socorro, que se encuentra en la iglesia, viene a este lugar. Bien, el arte que encontramos dentro de esta ermita es muy importante, es la transición de ser románico al gótico, así que podríamos decir que es tardorrománica y ya pregótica. Magnífica, sin lugar a duda, y ahora les voy a llevar a la siguiente ermita de esta misma localidad, que es la de San Miguel. Vamos allá. Esta es la otra ermita de Población de Campos, la ermita de San Miguel. Está ubicada en un paraje, en una zona recreativa estupenda, donde con la sombra de los árboles seguro que en verano es una delicia acercarse hasta aquí. Aunque estemos ya casi en el verano, tenemos que seguir tirando un poco del abrigo porque los cambios de temperatura están siendo muy importantes. Bien, aquí tenemos esa ermita de San Miguel, que la imagen es completamente diferente a la de Nuestra Señora del Socorro. Veían que la de Nuestra Señora del Socorro está incluso 2 metros por debajo de la altura actual de la población, pero esa era la altura que pisaba la gente, ahí estaba el suelo en el siglo XII, así que hemos tenido la oportunidad de pisarle nosotros también. Aquí esta otra no tiene esa peculiaridad. Esta es una ermita también pequeña, de una sola nave, termina en una pared recta y ahí encontramos la imagen de San Miguel, que es la advocación que tiene esta ermita. Fíjense que tiene una espadaña, pues esa espadaña es posterior, muy posterior a la fecha de construcción de la iglesia, que se la fecha en el año 1226-1227 aproximadamente, y esa espadaña parece ser que lo que indicaba es que aquí al lado había un lazareto, un lugar donde podían y se recogían a los leprosos. Bien, el resto de la ermita es muy sencilla, como ustedes pueden estar viendo, y algún elemento de esa época ya del siglo XIII sí que desde luego nos deja ver. Estamos en la localidad de Villalcázar de Sirga, en la provincia de Palencia, entre Fromista y Carrión de los Condes. Hay 18 kilómetros, pues más cerca de Carrión de los Condes se encuentra este pueblecito que tiene muy poquitos habitantes, pero que tiene un monumento nacional inigualable, como es la iglesia de Santa María la Blanca. Y aquí les quiero traer para disfrutar del arte en arquitectura, en pintura y en escultura. Viene una iglesia templaria que se empieza a construir en el siglo XII. Termina de construirse en el XIII. Las obras duran 99 años. Bien, aquí lo que tenemos es una gran iglesia con unas proporciones impresionantes, con elementos románicos como son las ventanas y ya, por supuesto, la altura, las naves, los arcos. Estamos hablando del gótico. Más lugares vamos a tener, más épocas arquitectónicas vamos a encontrar en diferentes lugares de esta iglesia. Una iglesia, como ven, unas columnas enormes, como ven, con unas bóvedas impresionantes. Y tengo que decirles que para los templarios su número era el 8.
Si el 8 lo tumbamos, ¿qué vemos? El símbolo que utilizábamos en matemáticas del infinito. Bien, la bóveda del altar mayor es de 4 partes, la siguiente de 6, pero ya la siguiente de 8. Ahí tenemos el número 8. Las bases de estas columnas son octogonales, 8 lados. Ahí vamos teniendo símbolos templarios. Y justo debajo de este lugar donde me encuentro, en la parte alta de la bóveda, ahí tenemos una rosa, la flor de los templarios en rojo. Ahí está, plasmada, porque seguramente que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y dónde están esos elementos templarios? Pues podría ser la pregunta del millón, pero ya les voy contando yo algunos de ellos. Bien, nos vamos a ir acercando hasta el altar mayor. Lo hacemos a través de la nave central, porque tiene 3 naves más 2 naves pequeñas a ambos lados. Así que las dimensiones de esta iglesia son catedralicias, sin lugar a duda. Me quiero acercar con ustedes hasta este retablo para que lo vean y lo disfruten. Verán ustedes. Tenemos la parte de abajo de ese retablo, que es la predela. Encima de la predela ya tenemos el banco y ahí ya tenemos pintura. Se habla de grandes artistas aquí, por ejemplo Pedro de Berruete. Y ahí vamos a poder ver la primera tabla, la Anunciación. A la parte de abajo, en el banco. La Anunciación, que está muy presente en esta iglesia, porque también está la Anunciación aquí justo donde nos encontramos, en estas esculturas. Ahí tenemos el ángel y enfrente tendríamos la Virgen. Bueno, pues ahí lo que tenemos son los misterios gozosos. Eso es lo que estamos representando. La Anunciación, la Visitación, la Presentación, la Asunción de la Virgen al cielo. Bien, todo esto. La siguiente línea que nosotros encontramos la crucifixión, la resurrección y la imagen titular. Esta Santa María la Blanca, una imagen del siglo XIII. Tiene su policromía y esa seriedad propia de la época del XIII, para seguir con la ascensión de Cristo a los cielos y Pentecostés. Seguimos en la parte más alta y vamos a encontrar escenas de la pasión de Cristo. Vamos a ver la oración del huerto, vamos a ver la flagelación, Jesús coronado de espinas y la Verónica. Y en la parte más alta vamos a encontrar la misa de San Gregorio, la imposición de la casulla de San Ildefonso por parte de la Virgen. Vamos a encontrar una escena en que Jesús está con Lázaro y María, y vamos a encontrar un momento de la resurrección que yo no lo he visto plasmado nunca en ninguna iglesia, en ninguna catedral, que es cómo Cristo resucitado se aparece a su madre, la Virgen, para terminar en un calvario magnífico del siglo XIII. Pues ya ven ustedes qué joya tenemos aquí. Pero no solamente esta joya les quiero enseñar, vamos a irnos a ver un retablo que tiene también, tenemos que hablar del apóstol Santiago. Aquí tenemos esta joya de este retablo en pintura y en escultura. En el medio vamos a tener la imagen de Santiago, peregrino, porque como ven está ya con todos los atributos propios, y tiene el libro, las Sagradas Escrituras, en una de las manos. Parece ser que mira al infinito, que tiene la mirada perdida, y podría estar pensando Santiago que de lo que ponen las Escrituras a lo que ve hay bastante diferencia en este mundo. Las pinturas representan la vida de Santiago,
Bien, esta iglesia, que sepan ustedes que cuando los templarios se marchan, empieza a pertenecer a diferentes familias adineradas y acomodadas, porque esta iglesia se hace con el dinero de doña Sancha de Navarra, así que lógicamente ya con una fundación de esa categoría, una buena mujer piadosa y al mismo tiempo con mucho dinero para lograr hacer este lugar. Bien, pues ahí va pasando por diferentes familias hasta que ya en el siglo XVII pasa a pertenecer a la diócesis de Palencia y es iglesia parroquial de Villalcázar de Sirga. Justo enfrente de donde está ese retablo dedicado a Santiago, tenemos esta capilla ya del siglo XIV que les voy a iluminar en este momento. Van a ver. Esta capilla merece la pena por todos los lados. Aquí tenemos 3 enterramientos, como ustedes pueden ver. 2 muy principales, únicos en el mundo. Únicos por la policromía y por todos los detalles que tiene figurativos a lo largo de lo que es la base del ataúd. Como pueden ver, las plañideras, el entierro, todo. Y sobre todo encima de unos leones que no toca la tierra. Dicen que los leones cuando nacen tardan 3 días en abrir los ojos y bueno, pues no están en la tierra, sino que están por encima. ¿Quiénes son? Pues el del medio es uno de los hermanos de Alfonso X el Sabio. Y esta es la segunda mujer, porque la primera fue Cristina de Noruega, que hemos visto en Covarrubias, el enterramiento. Bueno, pues como aquella mujer murió muy joven, él se volvió a casar y parece ser que es esta su segunda esposa. Pero aquí, ¿qué es aparte de estas joyas, qué es lo más importante que yo les tengo que contar? Es la Virgen de las Cantigas, donde Alfonso X el Sabio, cuando escribe sus cantigas, habla de ella. Y esa es la Virgen original y auténtica. Dicen que en 1912 intentaron sacarla de aquí, que si tú coges de aquí, que si no cojo de allá, que al final se les cayó y como pueden ver falta la cabeza del niño y un brazo de la Virgen. Pero es de piedra policromada y pesa 500 kilos, o sea que bueno, pues aquellas cosas que se hacían. Esa Virgen, por esa Virgen viene muchísima gente hasta Villalcázar de Sirga a verla y a buscarla. Como ven, es una Virgen gótica, sonriente, increíble. Y aquí tenemos una Virgen embarazada, la llaman la Virgen de la Esperanza, con una cara muy dulce, y solo hay 4 vírgenes en España embarazadas. Bueno, pues como ven ya la bóveda es completamente diferente, ya estamos hablando del gótico plateresco y un rosetón impresionante. Lo siguiente que vamos a ver ya, porque aquí podría estar tiempo y tiempo y tiempo contándoles detalles, va a ser ya la portada, que es tan maravillosa como el interior. Bueno, estamos ya en la portada principal. Piensen que el terremoto de Lisboa del siglo XVIII tiró una portada que había también lateral en esta iglesia. Sufrió bastante esta iglesia con aquel terremoto. Pero bien, nos queda este pórtico del siglo XIII, donde vamos a ver una entrada con
6 arquivoltas y hay 51 figuras. Esas figuras van representando pues santos, santas, ángeles, va representando todo tipo de esos personajes. Pero ya en la parte superior vamos a encontrar el Pantocrátor, ese Cristo Rey, flanqueado por los 4 evangelistas. Ahí vamos a verles con, pues según se les representa, ¿no? El águila, vamos a ver el ángel, vamos a ver el león, y en la otra vamos a ver un pequeño jabalí, que no es como se representa al evangelista, pero es una curiosidad. Está al lado de ese Pantocrátor y los 4 evangelistas el resto de los apóstoles, destacando la figura de Santiago. Y en la parte baja vamos a encontrar la Asunción de la Virgen Blanca, que está acompañada por los personajes propios de la adoración de los reyes y también de la Anunciación. Espero que con esto que nosotros les contamos desde Tiempo de Viajar, seguro que ya van a tener muy claro que aquí hay que venir obligatoriamente. Si elegimos el restaurante donde vamos a comer, yo les aconsejo un restaurante que está muy bien situado y que por el camino, según entramos en Carrión de los Condes, ya le encontramos. Estoy hablándoles del restaurante La Corte. Es un restaurante y al mismo tiempo también tienen un hotel con 17 habitaciones. Bien, este restaurante lleva toda la vida, es un negocio familiar y aquí están dando de comer a todos los que se acercan, peregrinos o no, visitantes, viajeros, abierto todos los días desde muy temprana hora, ahí sí que es para los peregrinos, aproximadamente las 5:30 de la mañana, y pueden estar sirviendo comidas hasta las 9:30, y luego en verano, pues lógicamente se amplía más el horario, 11:30 de la noche. Aquí se come estupendamente y comida casera, primera calidad y muy bien cocinado, que eso es importante. Hoy, por ejemplo, es el día del cocido. Como las temperaturas han bajado, apetece, tanto a peregrinos como a no peregrinos. Hace frío y apetece una buena sopa de cocido y luego las carnes con los garbanzos y todo lo que acompaña a este plato tan completo. Pero dentro del menú también hay lentejas con verduras para personas que no quieran nada de carne. Ahí están muy bien alimentados. Hay patatas también hoy cocinadas con pescado, patatas marineras, excelentes porque huelen de maravilla, o unas buenas alcachofas con jamón. Luego también de segundo plato hoy les pueden ofrecer lengua de ternera guisada, conejo guisado que tiene un aspecto estupendo. En definitiva, el menú es muy amplio y muy variado. Ese menú completo cuesta 11 euros. Así que estamos hablando de buena relación calidad-precio. Aparte de eso, también tienen su amplia carta. Pero ya ven que con el menú podemos estar estupendamente. Los buenos vinos también forman parte de la bodega del restaurante La Corte. Así que déjense querer y cuidar por Rosa y por Alberto, por el equipo humano que les acompaña, que en definitiva estamos hablando de esa familia que todos van además a seguir con este negocio. Yo les recomiendo, queridos viajeros, en este programa, en este viaje que hoy hacemos, comemos y si quieren nos alojamos en el restaurante Hostal La Corte.
que me encuentro en la iglesia de Santa María, que se la quiero enseñar, que tienen que venir a verla porque es una joya. Tiene auténticos problemas de arquitectura la iglesia, se hundía. De hecho, todavía se ve en las dos naves laterales cómo se podía abrir como un libro la propia iglesia. Por lo tanto, tienen que rehacer toda la parte del crucero, y de los 3 ábsides que tenía la iglesia, el central desaparece para hacer esa capilla mayor y el enterramiento de un hombre importante, un hombre que fue obispo de Palencia, pero que también fue confesor de la reina Ana María de Austria, y que también la acompañó incluso cuando fue a casarse con el emperador Leopoldo. Él también estuvo por tierras alemanas, él fue franciscano y también llegó a ser el padre general de esta comunidad franciscana. Así que era un hombre inteligente, un hombre importante y un hombre que supo defender como nadie esta iglesia. Iglesia que está en advocación a Santa María y que lo vemos en el retablo del altar mayor, ya toda esa parte del siglo XVII. Un retablo, como vemos, dorado, con sus columnas salomónicas y con la figura central que es Santa María. En la parte alta tenemos a San Francisco de Asís y a los lados de la Virgen tenemos a los santos Juanes, Juan el Bautista y Juan Evangelista. Este obispo de Palencia se llamaba Juan, así que por eso quiso tener a los santos Juanes al lado y ahí hacer su capilla funeraria. Por lo que vemos 2 enterramientos a ambos lados, en uno es el de él y el del otro lado es el de sus padres. Parecen de piedra, pero son de madera. Estas joyas que terminan en una cúpula, que de verdad es toda una belleza, nos permiten ver la altura de las columnas y con esos capiteles románicos puros. Vemos el ajedrezado a lo largo de sus naves también perfectamente definido. Y en el crucero tenemos 2 capillas, tenemos una de las capillas, tiene un Cristo, el Cristo del Amparo, que es maravilloso, a mí me encanta, muy desproporcionado el largo de los brazos con lo que es el largo del cuerpo, pero es una joya que ha estado presente en algunas de las exposiciones de las edades del hombre que se hacen en las diócesis de Castilla y León. Pero que ustedes lo vean y se fijen bien en las arquivoltas, en las columnas, en los capiteles, que ya saben que el románico era esa catequesis, ese catecismo abierto para todas las gentes que, como no sabían leer, era una forma de interpretar aquel Antiguo Testamento. Así que disfrutamos de esta iglesia, la vemos bien, la vemos con detalle, es una auténtica joya, está en el centro de Carrión de los Condes. Les recuerdo que es la iglesia de Santa María y que tienen que verla porque de verdad que si no se van a perder una de esas grandes joyas de Castilla y León. La iglesia de Santiago. Actualmente es museo parroquial, aquí no hay culto religioso. Así que ya tenemos un museo para que ustedes no se pierdan, pero ¿qué nos llama la atención? Pues evidentemente esa fachada que da a la plaza. Una fachada donde tenemos un friso impresionante, donde ahí vamos a tener en el centro un pantocrátor rodeado por 4 figuras que son los símbolos de los 4 evangelistas. Pero ahí lo que tenemos realmente es la interpretación del Apocalipsis de San Juan. Así que tenemos 6 figuras a un lado y 6 figuras a otro, que lo que nos representan serían los actuales apóstoles que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Y luego tenemos una arquivolta con una serie de personajes. Eso nos representan los personajes, los justos, los que se salvan en el juicio final. Y cada uno de ellos hace alusión a un oficio.
Los hay con un libro, los hay que están haciendo una colada dentro de lo que es el mundo del hierro, de la ferrería. Hay un callejoncito muy mono al lado de la iglesia, que es por donde nosotros hemos accedido hasta el interior de lo que fue esta iglesia para visitar un poco el museo. Este museo se compone de obras que se van recogiendo de diferentes ermitas que están en la comarca y que están muy cerca de Carrión de los Condes, o bien de otras iglesias donde ya pues o han dejado de tener culto esas imágenes o se ha cambiado un retablo por otro. Por eso vamos a encontrar retablos importantes, imágenes de devoción también, ropas litúrgicas. Vamos a encontrar una piedad que a mí me ha encantado, donde el Cristo hace un ángulo recto, la Virgen con esos grandes pliegues, que es de factura bávara, o sea, alemán, que parece ser que hay varias en lo que es el Camino de Santiago. Pues aquí tenemos una de ellas y es una auténtica preciosidad. Retablos, como les digo, y también hay otra zona dentro de lo que es esta iglesia que conserva perfectamente los 3 ábsides románicos. Por una puertecita accedemos a otra sala donde vamos a encontrar los objetos de orfebrería, cruces procesionales, cruces alzadas, vamos a encontrar cálices, custodias, cristos, bueno, pues todo lo que son necesario a la hora de la misa. Todo este conjunto yo creo que nadie se lo debe de perder. Todas las imágenes y todo está etiquetado para que sepan el siglo, el autor, de dónde viene. Así que la visita es muy completa. Queridos viajeros, no se lo pierdan, la iglesia de Santiago, que es el museo parroquial de esta ciudad y que está en la plaza principal, la Plaza Mayor. Pues queridos amigos, desde Carrión de los Condes ya la siguiente etapa entraría en la provincia de León. Sería Sagún de Campos. Seguro que en un momento determinado el equipo de Tiempo de Viajar iremos también a hacer el Camino de Santiago por la provincia de León, también viendo y buscando maravillas como hemos hecho en esta de Palencia. Una verdadera joya del arte, del románico, del gótico, de gentes estupendas, de lugares únicos y maravillosos. Así que yo les animo, si quieren ustedes, si van a hacer el Camino de Santiago, disfruten de esta parte que nosotros les hemos enseñado. Si no, como les decía al principio cuando empezábamos el programa, esto sirve para hacer una buena excursión durante un día, un fin de semana, puede ser estupendo. Van a comer muy bien y van a poder alojarse también estupendamente. Hoteles, casas rurales, camping y también los que van de peregrinos, por supuesto, no les va a faltar el albergue. Quiero darles las gracias una vez más por estar con nosotros en Tiempo de Viajar, por ser tan fieles a este programa y como siempre a su disposición en el correo electrónico, en nuestra página Facebook y también en la web de la televisión. Queridos amigos, queridos viajeros, nos vemos la próxima semana y que tengan felices viajes.